Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí el Doc. Bienvenidos a su podcast Entrenando con el Doc. Gracias por estar viendo nuestro contenido en todas las plataformas en las que estamos: Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Les está gustando demasiado el contenido que estamos haciendo y lo hacemos con mucho gusto y atendemos a muchos de los comentarios que nos hacen para seguir nutriendo este podcast. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que les va a interesar demasiado. Los famosos preentrenos, los famosos óxidos, así les conocen popularmente, o los estimulantes. Estos suplementos que se toman previo a ir a entrenar, que te da el pump, que te da el punch para poder entrenar. Es bien controversial el tema. Tienen sus beneficios, tienen sus efectos secundarios no positivos. Y bueno, hay que saber también la dosificación o qué es lo que contienen. Y pues de eso vamos a hablar. Y también algunos de los más comunes comercialmente. Vamos a hablar del Psychotic, que es uno de los comunes, C4 o C4, y otro que se llama Nitraflex. Yo sé que hay un sinfín de estos suplementos preentreno, pero vamos a analizar esos tres de forma en particular. Y bueno, pues vamos a hablar qué son, qué son los preentrenos, qué son los óxidos. Básicamente es un suplemento que la presentación común es en polvo, y este polvito lo mezclas en agua, te lo echas antes de entrenar y esperas que el efecto resulte, ¿sí? Usualmente es un efecto estimulante, es un efecto que te hace despertar, un efecto que te hace sentirte con ganas de iniciar tu entrenamiento, que efectivamente te da más energía y te da más ganas de entrenar. Y bueno, estos estimulantes, estos preentrenos principalmente se componen de estimulantes, o algunos de ellos los voy a mencionar. Cafeína es uno de los principales estimulantes, taurina también, y otros componentes como es la citrulina, la betalanina. Estos son algunos de los componentes y un sinfín, porque muchos se componen inclusive de algunas plantas o de algunos suplementos herbolarios también que se desconocen, o extractos, ¿verdad? Bueno, aquí el tema es que hay que saber las cantidades, las dosis y el efecto que te pueden provocar. Bueno, sin duda alguna tiene un efecto positivo. Tiene un efecto positivo a la hora del performance del entrenamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente te va a dar más energía, puedes tener una carga mayor de peso. También si tu día fue un día difícil y llegas cansado de entrenar, esto te puede dar el punch para entrenar. También algunos de estos preentrenos tienen los componentes, como les comentaba, la citrulina y la betalanina, que son los famosos precursores del óxido nítrico, que lo que ayudan principalmente es que el torrente sanguíneo, ¿sí? Te provee más sangre a tus músculos, que te dé el famoso pump, ¿vale? Y bueno, esto con el fin de tener una carga mayor de peso, de poder aguantar más estímulo y de poder terminar tu entrenamiento. Muy bien, entonces, pero bueno, ya estamos hablando de efectos positivos que así se traducen en un mejor performance, en mejor cargas de peso, en tener la motivación inclusive para poder ir a entrenar, ya sea que lo tomes en la mañana o en la tarde o en la noche. Ahorita justamente vamos a hablar también de qué momento del día es recomendable o no recomendable usarlo y por cuánto tiempo también, ¿sí? Hay personas que lo usan de forma intermitente, a veces sí, a veces no, o inclusive las dosis las van moderando. Un scoop, los scoops son las tapitas o las cucharitas que vienen dentro del suplemento, entonces a veces ponen medio scoop, un scoop completo o 2 scoops, entonces van modificando la dosis la que están consumiendo. Hay personas que sin este suplemento no pueden ir a entrenar, ya crearon un tipo de dependencia psicológica al mismo, entonces también vamos a hablar un poquito de ese tema. Y bueno, también vamos a hablar de los efectos que no son favorables, ¿sí? Como taquicardias, crisis hipertensivas o aumento de la presión arterial de forma repentina, ansiedad, insomnio, también provoca muchas veces insomnio, depende del horario en que lo estés consumiendo o qué tan receptivo sea a los estimulantes, ¿sí?
También te puede causar una fatiga, o sea, al contrario a lo que se busca, que es un mayor rendimiento, pues el consumo frecuente de este y excesivo hace que tengas insomnio y al mismo tiempo no descanses y se vuelve un círculo vicioso en el que sigues tomando estimulantes hasta que ya el efecto no es el que tú deseas. También es importante saber que creas una adaptación y que a mayor dosis no va a haber un mayor resultado. Ya creas esa adaptación, tu cuerpo se adapta al estimulante y ya no te da el efecto que tú deseas. Entonces, bueno, vamos a hablar de las dosis, ¿sí? Vamos a hablar de las principales. En este sentido, lo que se busca más que nada es la cafeína que contiene este suplemento. Y estamos hablando que una dosis en miligramos conveniente va de los 100 miligramos a los 300 miligramos de acuerdo a tolerancia, ¿sí? Hay personas que los 100 miligramos ya les crea un efecto ergogénico positivo y con eso tienen, y hay personas que los 300 miligramos no, ¿va? Entonces, bueno, esas dosis 100 a 300 miligramos ustedes se tienen que fijar en la etiqueta del producto, de su suplemento, que en la parte posterior vea la descripción del contenido de ese preentreno. Ahorita vamos a hablar de eso, justamente también porque están enmascaradas muchas de las dosis y no te lo desglosan. Entonces es súper importante que esté desglosado componente tras componente con sus miligramos a un costado, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en muchos de estos productos? Que solamente te ponen un listado grande. Vamos a poner aquí un ejemplo del famoso Psychotic, que es un pre-workout de los más fuertes, en donde te dicen en particular que ese suplemento tiene esta mezcla, ese blend, y que contiene 4.457 miligramos de un listado grande. O sea, estamos hablando de 4.5 gramos de toda esta lista que está aquí, y te enlistan desde la betalanina, creatina, cafeína y una serie mayor de componentes. Entonces no te dicen exactamente cuánto tiene de cada uno. Es bien conocido y debería de ser así, que el primer elemento de esa tabla es el que tiene más miligramos, pero definitivamente no sabemos. Entonces este es uno de los preentrenos más fuertes que se conocen en el mercado y no sabemos cuánta cafeína tiene. Entonces pues yo no me iría a consumir este suplemento si no sé lo que contiene, ¿va? Entonces es muy importante que su suplemento esté bien descrito, ¿sí? Que diga el componente y sus miligramos. Eso es muy importante. Bueno, efectos negativos. Efectos negativos son comunes, son más comunes de lo que ustedes piensan y no hay que normalizarlos. En la consulta me han llegado personas con antecedentes de haber tenido crisis hipertensivas. Ahorita vamos a hablar de qué se trata eso. Y taquicardias que los hicieron ir a la sala de urgencias o presentar ciertos síntomas, que ahorita vamos a hablar de ese tema también. Y bueno, vamos a hablar de los efectos negativos principalmente de los preentrenos. Lo primero que te va a causar es un aumento de tu frecuencia cardíaca, ¿sí? Para que tu corazón bombee más sangre a pues, todos tus órganos, ¿sí? Y también algunos sistemas como el músculo esquelético. ¿Para qué? Para que llegue más sangre a este sistema y sea más eficiente. Entonces, una frecuencia cardíaca normal va entre 60 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Hay que distinguirlo de la presión arterial, son cosas diferentes. Entonces, frecuencia cardíaca normal de los 60 a los 100 latidos por minuto. Presión arterial, la presión arterial es muy diferente y va de los 120 diagonal 80, ¿sí? Que es el famoso 120-80, esa es la presión arterial, la sistólica y diastólica. Y vamos a hablar ahorita de crisis hipertensivas. Bueno, esos son los dos parámetros normales, frecuencia cardíaca y presión arterial. Bueno, al tomar estos estimulantes, ¿qué va a suceder? Pues la cafeína va a tener un efecto positivo a la hora de crear una frecuencia cardíaca elevada. Entonces vas a tener una taquicardia, ¿sí? Esa taquicardia, taquis, ¿sí? Es un aumento cardias del corazón, o sea, una frecuencia cardíaca elevada. Ya no van a ser los 120, los 100 latidos por minuto, van a ser arriba, 150,
170 latidos por minuto más el esfuerzo que estés realizando. Entonces esa taquicardia, ¿va? Y un aumento de tu presión arterial, o sea, al tener un mayor bombeo de tu corazón, del músculo del corazón, va a aumentar más la presión arterial. Vamos a decir que la presión arterial es como la manguera con la que riegas tu jardín. Entonces, abres más la manguera, va a haber una presión mayor en el chorro de la manguera. ¿Okay? Y bueno, eso va a hacer que llegue más sangre a tus músculos, ¿verdad? Pero también recuerda que no solamente ahí va a ir la presión sanguínea, o sea, el flujo sanguíneo, sino también a ciertos órganos como tu cerebro, tus ojos, tus riñones, tu hígado y un sinfín más de órganos que pues están irrigados por torrente sanguíneo. Entonces, bueno, esa presión, imagínate, está pegando fuerte. Imagínate como una pistola a presión de agua con las que lavan los coches. O sea, es tanta la presión que inclusive puede tumbar la pintura. Entonces no queremos que llegue a eso en tu cerebro, ni en tus ojos, ni en tus riñones, porque llega tanta sangre que empieza a lastimarnos. Entonces estamos hablando ya de daño a órgano blanco, así se le dice. O sea, cuando ya la presión arterial tan elevada ha causado un daño a un órgano importante, ¿va? Bueno, vamos a hablar de algunos síntomas. O sea, ¿cómo puedes identificar si este preentreno, este estimulante te está causando ya un efecto más negativo que positivo? Entonces, típicos síntomas de que está haciendo su efecto este estimulante, pero inclusive es mayor a lo que esperabas, son cefaleas, dolores de cabeza intensos. Es lo que te platicaba, llega mucha sangre a tu cerebro. Entonces realmente ese dolor de cabeza está dado por la presión tan fuerte que está pegando tus arterias cerebrales, ¿vale? Entonces cefalea es uno de los principales síntomas que puedes presentar. Visión borrosa, ¿sí? Igual llega tu sangre a tus globos oculares y ves borroso, ¿sí? Tanta presión arterial. También tinnitus se llama así. Entonces escuchas así, porque también llega la sangre fuertemente a tu sistema auditivo. Algunos otros, náuseas, te dan ganas de vomitar, te dan ganas de tener ese vómito, ¿va? Esas náuseas. También puede haber una presión importante en el pecho, inclusive puede llegar a convulsiones. Les comento a uno de mis pacientes, bueno, era paciente de otra persona, o inclusive no era paciente de alguien más, pero me platicó cuando vino conmigo que tomaba preentrenos y tuvo una crisis hipertensiva, ¿sí? Y hay que distinguir entre una crisis hipertensiva de urgencia y una de emergencia. La de urgencia es cuando, bueno, crisis hipertensiva es arriba de 180 de 180 diagonal 120 miligramos, ¿sí? 120 milímetros de mercurio, ¿va? Entonces es una crisis hipertensiva, 180, 120, lo que debería estar 120, 80. Entonces hay crisis hipertensivas de urgencia cuando no existe un daño a órgano blanco, o sea, no afecta a ninguno de estos órganos. Pero hay una crisis hipertensiva de emergencia en donde sí hay afección a estos órganos blancos y eso requiere una atención inmediata porque puede comprometer la salud de las personas. Entonces, bueno, pueden causar convulsiones también, pueden causar convulsiones, falta de aire, sienten como esa falta de aire. Entonces, todos estos son síntomas que no queremos que presentes a la hora de estar entrenando, ¿verdad? Porque te pueden llevar a sentirte muy mal, ¿sí? A inclusive dejar de entrenar o ya a un nivel más alto a parar en la sala de urgencias. Entonces, bueno, esto aunado a una tendencia que existe de combinar preentrenos con bebidas energéticas. Entonces la típica es, toman el scoop del preentreno, se lo toman directo, que ese es otro tema también, se pone el polvito y se avientan el agua, ¿sale? Yo no sé por qué lo ponen directamente en agua y luego lo mezclan y se lo echan, no sé, porque aquí, imagínate, pueden inhalar todo ese polvo. Y además de eso, lo combinan con un Monster.
o con un Red Bull. Entonces, es el estimulante que ya tiene el preentreno más el estimulante que tiene la bebida energética, pues eso va a exacerbar más todavía los efectos que ya les platiqué. Entonces no es buena idea hacer eso. Yo sé que a veces lo toman como un juego hasta que ya tienen alguna de estas experiencias y que ya no es tan padre, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando entonces de los preentrenos, de los óxidos, sus efectos positivos que hablamos hace ratito y los efectos negativos, que en eso se enfoca más que nada. Bien, ¿qué puede estar sucediendo también? Puedes estar creando una dependencia psicológica al uso de los preentrenos, de tal forma que si se te acabó o si no lo tienes, inmediatamente te programas y piensas que tu entrenamiento no va a ser el mejor. Entonces tú necesitas un estimulante y tienes que llegar al Oxxo por tu Monster o tu Red Bull o cualquier estimulante. Entonces creas esa dependencia psicológica a los preentrenos. Bien, también efectos negativos, ansiedad. O sea, tú vas a sentir esa ansiedad y se caracteriza por taquicardias, sudoración en tus manos, te sientes desorientado, sientes que te están viendo. Entonces, esa crisis de ansiedad también. Bueno, vamos a hablar también del insomnio. Imagínense, los efectos de la cafeína principalmente duran entre 5 y 6 horas en tu sistema. Si tú saliste de la escuela o del trabajo, vamos a decir a las 5 o 6 de la tarde, te tomas tu preentreno para irte a entrenar a las 8 o 9 de la noche, entrenas a todo dar, pero imagínate de las 8, 9, 10, 11, 12, 1, hasta las 2 de la mañana va a empezar a disminuir el efecto de este estimulante. Entonces, por más cansado que estás, tú sigues sin poder dormir, sin poder tener un efecto, tener un sueño profundo, tener un sueño reparador. Entonces, al día siguiente en la mañana te tienes que levantar a las 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar, te levantas desganado, empiezas a tomar café y luego para la tarde estás todavía cansado y luego te echas tu preentreno otra vez. Es un círculo vicioso en el que en algún punto ni siquiera el preentreno ni el café te va a resultar para poderte levantar. Entonces vas a buscar un estimulante mayor y es un juego nunca acaba. Entonces tiene un efecto negativo a la hora de sentirte más agotado por este círculo vicioso en el que tomas estimulantes, no puedes dormir, más estimulantes, no puedes dormir. Entonces a mí me dicen usualmente, ¿cuál me recomiendas? Es que nomás no la hago para entrenar. Oye, pues te recomiendo que dejes de usarlos y que te pongas a dormir. Eso es más efectivo que estar jalando de estimulantes. Entonces, ¿qué pasa si lo tomas un poco más temprano? Bueno, a lo mejor tienes que hacer un cálculo de que a las 6 horas ya estés pensando dormir. ¿Sí? Entonces, el de las 8 o 9 de la noche creo que no funciona porque el efecto del estimulante se tendría que terminar más o menos 1 o 2 de la mañana. Es variable para las personas. O sea, hay personas que son más susceptibles a estimulantes que otras personas. Hay personas que ni les hace nada. Entonces, bueno, vamos a decir que entrenas a las 2, 3 de la tarde, 6 horas, más o menos como a las 8 o 9 de la noche todavía. Si entrenas en la mañana, pues también. Un efecto no deseado a lo mejor de tomarlo en las mañanas es que como no has comido nada, tomas el preentreno y su efecto es más rápido porque está vacío tu sistema gastrointestinal. Básicamente el estómago está vacío y entra de forma directa, entonces te va a resultar un efecto positivo mayor. Entonces también hay que ver eso. También si lo tomas con alimentos, pues va a ser su tasa de absorción va a ser más lenta, entonces el efecto se va a retardar y etc. ¿Va? Entonces, bueno, estamos hablando igual de los estimulantes, sus efectos negativos. ¿En quién recomendaría preentrenos? ¿Y en quién no los recomendaría? Vamos a partir de quién no los recomendaría. Bueno, una persona que ya está habituada a tomar preentrenos, que no duerme bien, que no descansa, yo iría más por el tema de no tomes preentrenos, vete a dormir temprano, descansa, tómate una semana de descanso, duérmete temprano. ¿Sí? En estas personas yo recomendaría suspender el preentreno y van a sufrir el destete de los preentrenos, van a tener un síndrome de abstinencia, que no es lo mismo que en el alcohol ni que en las drogas,
pero se van a sentir cansados, somnolientos, porque no tienen ese estimulante, pero es cuestión de unos días en los que recarguen pilas. Personas con antecedentes de hipertensión arterial, obviamente no, ¿sí? Si ya eres hipertenso de por sí, pues no vamos a darle, no vamos a ponerle más leña al fuego. Ya eres hipertenso, cuídate, o sea, con esto puedes exacerbar el problema de la hipertensión y generar daño a órgano blanco, o sea, a tus ojos, a tu cerebro, todo esto que eso es irreversible, ¿sí? Entonces puedes sentir que tu agudeza visual disminuye, no sabes por qué, probablemente es por eso, ¿sí? También que tus riñones pues no están filtrando bien, ¿sí? Que a lo mejor también existe ahí una tasa de filtrado glomerular más baja, o que tu general de orina, que es el examen de la pipí, pues muestra que hay proteínas en la orina. Eso no debería ser. O sea, probablemente ya está dañando el riñón y ese filtro o esa mallita ya no está funcionando como una malla para que no pase. Entonces, por el bombeo tan fuerte que tiene. Dolores de cabeza intensos, ¿sí? Podemos llegar inclusive a eventos vasculares cerebrales, ¿sí? O sea, estamos hablando de infartos cerebrales, ¿sí? O hemorragias cerebrales. Estoy hablando de un tema ya más avanzado, pero puede suceder esto también. También el corazón, pues tantas veces que late por minuto, pues es un músculo al final del día y puede crecer, y es habitual que en las personas deportistas, atléticas y de alto rendimiento, el corazón crezca en su grosor del músculo hacia afuera, pero lo que no queremos es que crezca para adentro, ¿sí? O sea, que el crecimiento sea céntrico, no concéntrico, no para adentro, porque si no eso hace que los espacios del corazón queden más chiquititos, ¿sí? Entonces que puedan bombear menos sangre, eso es peligroso. Bien, entonces personas con antecedentes de hipertensión no, también personas con antecedentes de fatiga crónica. ¿Quién más nos recomendaría? Los jóvenes usualmente son los que más toman los preentrenos, entonces, híjole, pues son jóvenes, aguantan más, pero pueden tener esa ansiedad. Personas también con antecedentes de epilepsia o convulsiones, tampoco es buena idea que ellos los consuman. Muy bien. Bueno, esas son algunas recomendaciones de quién no debería de estar consumiendo los preentrenos, ¿va? Al final del día lo que tienes que buscar es mejor descansar para tener la suficiente energía, dormir, comer bien y ponerte a entrenar. Bien, vamos a hacer un análisis de un par de preentrenos, ¿sí? Los más comunes que están por aquí. Ya hablamos del Psychotic, vamos a poner ahorita la etiqueta por acá de nueva cuenta. Este Psychotic Blend, que es el tradicional, les comentaba, tiene 4.459 miligramos de toda esta mezcla que sale aquí. O sea, tiene 4.5 gramos de todo lo que está aquí. Eso no sabemos qué tiene exactamente, entonces no es buena idea, y menos agregarle el Red Bull o Monster. Voy a buscar aquí el Monster para ver cuántos miligramos de cafeína tiene. Entonces un Monster de cafeína, igual, tiene el Energy Blend que dice aquí, o sea, tiene carnitina, glucosa, cafeína, guaraná, inositol, maltodextrina. Bueno, todo eso tiene 250 miligramos, o sea, 2.5 gramos. De ahí no se sabe cuánto es cafeína. Taurina tiene 1000 miligramos. Entonces, bueno, supongamos que tenga unos 100 miligramos de cafeína, estoy adivinando, más la mezcla que no sabemos cuánto tiene, entonces probablemente te estés consumiendo arriba de 400, 500 miligramos de cafeína. El otro preentreno, el C4 o C4, que está por aquí, ahí nos habla de varias vitaminas que tienen: vitamina C, niacina, vitamina B6, B12, y también tiene creatina, arginina, y luego dice Explosive Energy Blend, que es la parte energética, y también tiene un listado que dice que todo esto tiene 425 miligramos, pero en particular aquí la cafeína sí dice entre paréntesis 150 miligramos, entonces sí pasa la prueba, o sea, tiene una dosis moderada de cafeína, el C4. El otro es Nitraflex, de una marca, de un laboratorio que se llama
GAT. Y bueno, igual nos pone un listado dice Intraflex Blend, Vasoactive. Ok, dice, todo este listado que está aquí tiene 6.521 miligramos, o sea, 6.5 gramos de todo lo que dice aquí. Tiene citrulina, arginina, la parte de la energía, la beta-alanina, tirosina, la cafeína, anhídridos, igual no dice cuánto exactamente. Y nada más, bueno, este es otro que desconocemos cuántos miligramos de estimulante tienen. Son los más típicos, o de los que me han platicado más, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo por el tema de los preentrenos u óxidos. Es un tema importante, es un tema que no hay que tomarlo a la ligera, que pues tiene efectos positivos pero negativos. Aquí el problema o la cuestión es el equilibrio, o sea, no excedernos en el consumo de ellos, moderarlo porque tienen efectos buenos, pero también un efecto negativo cuando ya brincamos al exceso, ¿sí? Entonces, bueno, ese tema de los preentrenos, platíquenme qué experiencias han tenido con el consumo de ellos, cómo es el sentido, bien, mal, de cuál es el que acostumbran a consumir, si se lo toman con otro estimulante como Red Bull, como Monster, qué es lo que hacen, habitualmente, si se lo toman directo del scoop y luego echan en la agüita. Platíquenme si han tenido experiencias negativas, positivas. Y bueno, eso es todo por el tema del día de hoy, de preentrenos u óxidos. Espero que les haya ayudado en algo y que tomen en cuenta que no es algo tan fácil de llevarse, o sea, es algo que tiene que tener un cuidado especial. Y bueno, eso es todo por el tema de hoy. Síganos en Spotify, en YouTube, en Instagram. Comenten aquí en YouTube también lo que ustedes quieran platicarme acerca de este tema y o de temas que quieran que abordemos más adelante. Y bueno, también estamos en Amazon, también estamos en TikTok y en Shorts. ¿En Google? En Google Podcast también estamos por ahí, estamos en todos lados. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, por vernos y sigan entrando con el blog.